En el año del 2013 llevé a los muchachos de la iglesia El Calvario a un congreso de jóvenes a la ciudad de Mérida. Y después del congreso tuvimos ahí un día para turistear. Y si has ido a Mérida, sabes que lo más bonito de Mérida, una de las cosas más bonitas son los cenotes que hay en varias partes de la ciudad o del estado. Y fuimos a unos que estaban como a 40 minutos tal vez de Mérida. Y estos cenotes estaban maravillosos. Eran subterráneos, era una cueva, entrabas por otro lado, y en la cueva había un agujero mero arriba que hacía que entrara la luz. El agua era color turquesa, era un lugar de ensueño. Estaba maravilloso ese cenote. Entonces los muchachos y yo, mi esposa también estaba ahí, nos estábamos aventando clavados, bañando, jugando y disfrutando. Pero como en un lado del cenote había como una formación rocosa, que era una especie de montañita, a la cual muchos te subías, todos estaban subiendo, y en la parte plana, desde ahí la gente se aventaba. Tal vez eran como 4 o 5 metros de la altura del lugar donde se estaban aventando las personas. Y los muchachos se subieron, comenzaron a subirse uno por uno, y se aventaban, y se aventaban, y se aventaban. Mi esposa se atrevió a subirse también y se aventó como 2 veces, si mal no recuerdo. Y yo era el único que no me atrevía porque no soy muy bueno para las alturas. Pero pues ya vi que todos se estaban aventando, me empezaron a animar. Y dije, bueno, está bien, déjame subo. Me subí, fui escalando, lo hice fácil y rápido. Llegué hasta la parte donde tenías que aventarte. Y al estar ahí, la verdad es que me dio un montón de miedo. Me temblaron los pies, no sabía qué hacer. Sabía que me tenía que aventar, pero no me quería aventar. Empezó a invadir un miedo en todo mi cuerpo. Si tú le tienes miedo a las alturas, sabes de lo que te hablo. Y llegó un momento donde dije, no me voy a aventar. Y ni modo, voy a aguantar la vergüenza de que todos vean que no me quise aventar y me voy a regresar. Cuando yo volteo para regresarme y bajarme por donde me subí, me doy cuenta que esa montaña es bien peligrosa. Esa montaña estaba hecha para subirte, no estaba hecha para bajar por ahí. Si yo me atrevía a bajar por el mismo lugar donde me subí, ahí sí me iba a matar, ¿ok? O sea, ahí sí me iba a resbalar, me iba a pegar. Y aparte había una fila de un montón de personas, porque no renté el cenote nada más para nosotros. Había una fila de personas que me estaban viendo como diciendo, tírate, no. Y yo, no quiero bajar por ahí. Pero todos nos dijeron, por aquí no vas a bajar, aquí es súper peligroso. Me tuve que regresar, armar de valor, oré al Señor literal. Dije, Dios, ya me tengo que aventar, empújame o manda un ángel o algo para que me empuje. Según yo recuerdo, me aventé como una película de acción, así. El tema es que todos estaban riendo y lo estaban grabando, y está grabado en video. Lo voy a compartir en Facebook esta semana para que lo vean. Y se ve claramente cómo me tiro como si mis piernas no tuvieran fuerza. O sea, me tiro así nada más como desvaneciéndome. Y caigo ahí en el agua. Ahora sí estaría chaleco, no me desmayé ni nada. Pero todo estuvo bien. Estamos en la parte final del Evangelio de Marcos. Y ahora quiero que te imagines que estás conmigo en esa parte plana. Si tú te quieres bajar y echar para atrás, te quiero anunciar que el camino que está para atrás después de haber escuchado todo el Evangelio de Marcos es más riesgoso de lo que te imaginas. ¿Te acuerdas lo que dijo Marcos? Lo que nos dijo Jesús a través de los ojos de Marcos, que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa del Evangelio la salvará. Estamos en esa parte plana donde ya hemos escuchado un montón de cosas acerca de Jesús. Si recordamos, Marcos nos mostró la autoridad de Jesús. Vimos cómo los demonios se le sujetan, que Jesús enseña con poder, no como los fariseos. Vimos que tiene autoridad no solo para sanar enfermedades, sino para calmar tempestades. El mundo y el universo le obedecen. Y al principio nos dimos cuenta que Jesús no quería que nadie se enterara quién era Él realmente, sino que hasta que hubiera hecho todas estas obras y hubiera enseñado adecuadamente a sus discípulos. En el capítulo 8 vemos que Pedro confiesa que Él es el Cristo. Y a partir de ahí Jesús va a enseñar que el Cristo tiene que padecer. Y a partir del capítulo 8 nos damos cuenta que Jesús les recuerda constantemente a sus discípulos que Él tiene que ir a la cruz y a morir por sus pecados, por nuestros pecados, para darnos salvación y para darnos vida. Y eso es algo que va corriendo en la historia de Marcos hasta que llega el momento de la cruz. ¿Te acuerdas? Lo predicamos hace 2 semanas. El sol se oscureció a mediodía. No había, como lo habían anunciado los profetas, Elías, que esperaban que viniera, ya había venido. Era Juan el Bautista. Ya estaba todo cumplido. Y el día terrible del Señor se hizo presente ahí en la cruz del Calvario. Entonces vimos a Jesús muriendo en la cruz del Calvario, cargando la ira de Dios por los pecados de su pueblo.
Y al morir dijimos que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y cuando se rasgó, un nuevo camino fue abierto para ti y para mí. Hemos tenido toda la experiencia de Marcos que nos ha venido narrando y hemos ido estudiando y predicando hasta este punto. Y ahora llega el momento donde si tú decides regresar por el camino por el cual te subiste, si tú has estado escuchando estos sermones durante todo ese tiempo, una parte de ellos, llega el momento donde tienes que mostrar tu valor. Tienes que mostrar valentía. No como la valentía chafa mía que no me quedó otra, más bien hay una provisión de Dios para mí de aventarme porque realmente era algo increíble. Pero tienes dos opciones. Una, regresar por el camino por el cual subiste, o saltar con valor, confiando en que Cristo ha resucitado. Y lo que quiero decirte hoy, a través de esta sección del Evangelio de Marcos, es: ten valor. Ten valor porque Él ha resucitado. Ten valor para identificarte con Cristo. Comprométete fielmente con Él, con Jesús, el Hijo de Dios, que te ha rescatado y dio su vida para salvarte. Ten valor porque Él ha resucitado. Y la primera cosa que quiero que veas es ahí en el versículo 40. Vamos a ver la primera escena. Y en la primera escena vemos a José de Arimatea y a unas mujeres. Hay como una especie de sándwich. ¿Te acuerdas que muchas veces se dice algo, se cuenta algo de algunos personajes, se dice otra cosa en medio y al final se repiten los personajes o la cosa del principio? Y aquí vemos claramente que las mujeres que están ahí en el versículo 40 son las últimas que quedan. Dice que había unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José y Salomé. Marco las está identificando para que los primeros lectores de este evangelio sepan que son personas reales, verdaderas, que ellos conocieron y que estaban ahí. Estas mujeres, dice el texto, que habían servido a Jesús cuando Él estaba en Galilea. Estas mujeres eran personas que habían sido fieles en su servicio al Señor. Y en la historia, estas mujeres están para representarnos a ti y a mí, de alguna u otra manera. Son las únicas que quedan que han visto los milagros de Jesús, que han escuchado las enseñanzas de Jesús. Todos los demás, es el centurión, los soldados, los otros dos que estaban crucificados a los lados, ya nadie está con Jesús. Y si recuerdas el salmo que leímos al principio, el Salmo 38, versículo 11 dice: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a la distancia. Aquí nuevamente hay una referencia a estos salmos mesiánicos que hablaban de los sufrimientos que iba a tener el Mesías. Y en esos salmos estaba anunciado que iban a estar solos y que sus compañeros o las personas que estaban cerca de él lo iban a seguir de lejos. Se mantienen lejos de mi plaga. Y no es un dato menor que Marcos esté diciendo que estas mujeres estaban siguiendo a Jesús de lejos. De hecho, si te acuerdas ahí en el capítulo 14, en el versículo 54, dice que Pedro lo siguió de lejos. Y este concepto de seguirlo de lejos es clave aquí. Es como una especie de distancia de seguridad. Lo suficientemente lejos para no involucrarme en lo que le está pasando a Jesús, es decir, para no correr peligro, para salvar mi vida, pero lo suficientemente cerca para sentir que todavía me importa. De hecho, quizá muchos de nosotros vivimos así hoy. Amamos a Dios, creemos en Él, pero nos gusta mantener una distancia segura entre Dios y nosotros. Piensa en este concepto porque es el concepto que Marcos está representando en estas dos escenas que vamos a ver. Posiblemente tú dices: yo quiero estar a una distancia de seguridad de Dios, donde no me vea como un ateo que no cree en Dios ni que no para nada, pero tampoco quiero verme como alguien tan comprometido, ni que fuera a ser pastor o misionero, ni que fuera a hacer eso. No, o sea, yo quiero mantenerme una distancia, vamos a decirle segura. Quiero ver de lejos, a una distancia donde todavía puedo alcanzar a distinguir, pero una distancia donde no me relacionan con Jesús. Y te digo algo, los primeros lectores del Evangelio de Marcos tenían este problema, porque posiblemente eran una iglesia que estaba en Roma, siendo perseguida por el emperador, siendo tal vez menospreciados por las personas que estaban alrededor de ellos. Y con esta historia, Marcos, estoy completamente seguro que les quiere decir: tengan valor para identificarse con Cristo. No tengan temor. No estén de lejos, no estén a la distancia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que pensar seriamente. ¿Hemos actuado como estas mujeres y como Pedro?
teniendo como esta distancia sin comprometerme tanto con Cristo, sin identificándome plenamente con la cruz del Calvario? Solamente a la distancia. Porque esa distancia, tarde que temprano, nos va a costar y nos va a salir caro. Tenemos el ejemplo de Pedro, que lloró amargamente, y ahora tenemos el ejemplo de estas mujeres que siguen mirando de lejos. Entonces, piensa en ese concepto, mirar de lejos. Estas mujeres están mirando de lejos. Y dice el versículo 41 que estas mujeres no era que eran medio amigas de Jesús, sino que eran personas que estaban sirviendo a Jesús y a los discípulos cuando estaban en Galilea. Y lo dice el versículo 41. Es decir, si esperabas que alguien estuviera ahí, eran estas mujeres. Eran sus discípulos. Pero el Salmo decía que todos lo iban a abandonar. En ese contexto aparece en escena José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Bueno, mira los datos que nos da el texto. José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. ¿A qué se refiere con que era miembro prominente del concilio? Bueno, que era parte del Sanedrín, de la Corte Suprema de Israel, de los líderes que estaban yendo por Jesús. Era de la élite, era rico, era de la élite. De hecho, en Israel o en Jerusalén, en los judíos, solamente había 71 de estos ancianos que eran miembros del concilio del Sanedrín, y José de Arimatea era uno de ellos. Es decir, José de Arimatea estaba en la élite más alta del pueblo judío. Tenía acceso, obviamente, a Pilato y era rico. Y ahorita les voy a explicar por qué sabemos que era una persona rica. Entonces, cuando el texto dice que José de Arimatea era miembro del concilio y dice que esperaba el reino, es algo que nadie vio venir. O sea, no esperábamos, a lo mejor esperábamos que Pedro se devolviera después de que se fue, que dijera, no, perdón, está bien, Señor, perdón, ya lo pensé bien, me disculpo. O que estas mujeres, en lugar de ver de cerca, se acercaran. Pero nadie vio venir dos cosas. Nadie vio venir ver al centurión romano sin contexto judío, ver a Jesús morir y decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y tampoco vimos venir que uno del miembro del concilio que estaba haciendo que la gente gritara que crucificaran a Jesús, viniera por el cuerpo de Jesús. Son dos elementos que no vimos venir, ni tú ni yo. Y estoy seguro que los lectores que ya lo conocen lo están recordando. ¿Qué implicaba que José de Arimatea pidiera el cuerpo de Cristo? Implicaba que tuvo que llenarse de mucho valor. Y mira lo que dice el texto. Estoy en el versículo 43, en la segunda parte. Y llenándose de valor, entró adentro donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Por qué tuvo que tener mucho valor? Bueno, número uno, porque estaba arriesgando su propia carrera. Estaba arriesgando toda su vida. Sus propios colegas del Sanedrín acaban de condenar a Jesús por blasfemo. Y al pedir su cuerpo, José estaba rompiendo las filas y políticamente hablando, era como un suicidio. Se estaba marcando como un simpatizante de un hereje o de Jesús, el rey de los judíos. También estaba arriesgando su vida ante Roma. Porque si Jesús fue ejecutado por sedición, por traición al César, como un rey rebelde o como un revolucionario rebelde, reclamar el cuerpo de un rebelde podía interpretarse como complicidad de él, pero él se atrevió. También se arriesgaba por su religión, que estaban muy cerca del día de reposo. Tocar un cadáver en vísperas de la fiesta lo hacía ritualmente impuro. Pero José se armó de valor y de valentía para honrar a Jesús por encima de su propia vida. Lo que está pasando aquí es algo bien drástico. Es decir, después de esta acción, José no puede ir al siguiente día con sus amigos del Sanedrín para decir, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿A dónde vamos a cenar hoy o qué? No puede volver con sus compañeros de trabajo para decir, oigan, el aguinaldo ya lo echaron, ¿o todavía no? No, ya no había tal cosa con el Sanedrín. La acción que estaba tomando este hombre, José de Arimatea, lo estaba identificando plenamente con Cristo, pero lo estaba alejando completamente de todo el mundo que conocía. Por eso, José de Arimatea es un claro ejemplo de un fiel seguidor de Jesucristo. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida a causa del Evangelio, éste la salvará. Y José de Arimatea justamente está haciendo esto. Después, en el 44, vemos que Pilato, dice la Escritura, que se sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan rápido. Y aquí hay un contexto cultural importante, porque todos decimos, no, claro, o sea, todo lo que pasó Jesús, todo lo que lo maltrataron, era evidente que iba a morir rápido. Pero no,
la muerte de la cruz para el tiempo romano no era una pena de muerte parecida a la inyección letal, que mueres rápido, o a la silla eléctrica, que mueres rápido. La pena de muerte de la cruz del Calvario era una pena de muerte humillante, que la razón por la que ibas a morir era por agotamiento. Y posiblemente una persona que estaba colgada en una cruz tardaba al menos 3 días en morir. ¿Te imaginas? Estar ahí colgado en la cruz y esperando tu muerte lentamente. Era una tortura esa muerte. Entonces, cuando Pilato escucha que ya murió Jesús, se sorprendió, pero llama al centurión, y el centurión, que ya lo conocíamos, le comprueba que es verdad, que Jesús ya está muerto. Y esto es algo significativo porque ¿se acuerdan que cuando el centurión dijo que lo escuchó expirar y que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios? Bueno, el centurión sabía bien cómo eran estas muertes en la cruz, y al ver a Jesús morir de una forma diferente, al ver las tinieblas ocultando el sol, al ver al Hijo de Dios clamando y después expirar y después mueren en tan rápido, el centurión claramente se dio cuenta de que ese hombre era diferente. Porque Jesús no solo estaba muriendo por morir, Jesús estaba cargando con toda la justa ira de Dios por nuestros pecados. Acuérdate de eso. Entonces, es interesante porque ahora, cuando le entregan el cuerpo a José, fíjense este dato que da Marcos en el 46. Compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Fíjense estas dos acciones, el lienzo de lino y después una sepultura o un sepulcro cavado en una roca. Hay dos cosas importantes que debemos de saber aquí. Número uno, la forma de morir o la forma de hacer un sepelio, un entierro en aquel entonces, si eras un pescador, si eras alguien común, un carpintero tal vez, es algo muy parecido a nosotros. Después de morir lo envolvían en unas sábanas, lo ungían y luego después iban y lo enterraban en una zanja. Digamos que esa era la forma más común de hacer un entierro. Pero si morías en la cruz, si morías ejecutado por Roma como un criminal, lo que hacían es que simplemente al morir bajaban el cuerpo y lo llevaban a una especie de fosa común. Y no había ningún tipo de duelo ni nada alrededor de ti. Pero Jesús está muriendo como un rico. ¿Por qué? Porque para empezar, el lienzo de lino era un lienzo que solamente que usaban las personas de mucho dinero y para personas muy importantes. Cubrir el cuerpo de alguien muerto con un lienzo de lino, era un acto de honor de esa persona. Esa persona debió haber sido muy importante para tener este lienzo de lino con su cuerpo. Pero número dos, el que haya ido a una cueva en lugar de a una zanja nos hace ver que Jesús está yendo a morir en un sepulcro especial, de rico. Y este hombre, José de Arimatea, es quien lo provee. ¿Te das cuenta cómo es que el texto nos está especificando? Quiere ser muy claro diciéndonos, fue a un sepulcro que dice que había sido excavado en la roca. Es literal una roca grande y alguien la cavó para hacer una cueva ahí. Y ahí se funciona como un sepulcro. Eso era una sepultura o un sepulcro de ricos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque aquí tenemos el cumplimiento total de Isaías 53. Si te acuerdas en Isaías 53, versículo 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Lo que estaba anunciado por Isaías es que iba a morir entre los pecadores, entre los impíos, y él estuvo en medio de dos criminales, pero cuando murió fue sepultado como rey, como un rico, como alguien de honor. Y José de Arimatea, el valor de José de Arimatea está haciendo que Isaías 53 se cumpla completamente, porque José de Arimatea se está identificando con Jesús en la cruz del Calvario, está tomando su cuerpo, lo está envolviendo en un lienzo de lino y luego después lo está llevando a un sepulcro cavado en una roca. ¿Te fijas que la identificación de José de Arimatea con Jesús es más que simplemente hacerle un favor? No es que José de Arimatea ha dicho, pobrecillo, sus amigos lo dejaron solo, no hay nadie, pues pido el cuerpo, hombre, y al menos lo meto en una zanja o al menos hacemos algo ahí para que no se vea tan mal este pobre hombre.
José de Arimatea no se está identificando con Jesús de esa manera. Se está identificando plena y totalmente, y nos hace recordar mucho a esta mujer en el capítulo 14 que ungió a Jesús con un frasco de alabastro muy costoso, ¿te acuerdas? Esta mujer vino, lo derramó sobre Jesús, todos se enojaron, ese desperdicio, ¿para qué se hizo? Y Jesús dijo, ella lo ha preparado para mi sepultura. Esa mujer entendía que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Y ahora José de Arimatea, está haciendo algo muy parecido. Está dando posiblemente el sepulcro de su familia para Jesús. Se está identificando totalmente con él. Está teniendo valor para pedir el cuerpo de Jesús y para identificarse plenamente con él. Hace un tiempo, estaba muy joven, venía de la iglesia. Sigo joven, pero estaba más joven. Venía de la iglesia, de un ensayo, de una reunión de jóvenes. Y a mí me gustaba mucho caminar por la calle y caminaba muchas veces, no tomaba camión por mejor caminar. Y en una ocasión una patrulla me paró. Pero me detuvo la patrulla y me dijo, ¿de dónde vienes? Les dije, vengo de la iglesia. Y se empezaron a reír, me dijeron, claro que no. Digo, sí, de verdad, ¿a qué fuiste a la iglesia? Le dije, a un grupo de jóvenes y estábamos ensayando, los de la música. Y ellos me dijeron, no es cierto, a ver, ven, órale. Y me pusieron así en la patrulla y estuvieron buscándome cosas. Y yo dentro de mí nada más decía, ay, abran la mochila por favor, porque ahí trae mi Biblia. Ellos la abren, empiezan a buscar y encuentran la Biblia. Cuando la sacan, y dije, ay, de buenas, ya me van a tratar bien, ¿no? Me dijo, ¿y esto? Le dije, pues es mi Biblia, te dije que venía de la iglesia. Y empezaron a ojear, empezaron a ver las cosas que traía, mi libreta. Y dijeron, no es cierto, si viene de la iglesia. Está bien, vamos a darle chance, déjenlo que se vaya. Y ya, me fui, ¿no? Me fui campante. Estoy seguro que ser cristiano te ha salvado la vida más de una vez. El que te encuentren una Biblia, el que sepan que eres creyente, es como que, qué padre. Cuando digo que te identifique, que José de Arimatea se está identificando con Cristo, no me estoy refiriendo a estas veces que ser cristiano te trajo algún beneficio. Me estoy refiriendo a identificarte cuando ser cristiano te va a traer más problemas que beneficios. Y José de Arimatea se está llenando de valor porque esperaba el reino de Dios y fue a honrar la muerte de Jesús. ¿Tienes el valor necesario para identificarte con Cristo cuando tienes todo que perder? Te lo voy a repetir. ¿Tienes el valor necesario para identificarte con Cristo cuando tienes todo que perder? Cuando tienes que ceder, cuando tienes que darte por completo. Bueno, José dio una especie de este salto. Aún sin haber visto a Jesús resucitado, Él solamente lo está viendo crucificado. Pero tú y yo sabemos que Cristo no se quedó en esa tumba, sino que Él resucitó. Y me atrevo a decir que el valor que deberíamos de tener para identificarnos plenamente con Cristo debe ser aún mayor. Y ahora quiero que vayamos a la siguiente sección. Cristo ha resucitado. Ten valor, dije, y el segundo punto es porque Cristo ha resucitado. Ahora, pasado el día de reposo, es el versículo 1 del capítulo 16. María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Interesante, porque aquí vamos a ver algunos elementos de esta escena, y los elementos de esta escena nos van a hablar de la incredulidad de estas mujeres y nos van a hablar del temor de estas mujeres. Y te voy a explicar por qué. Número 1, fueron a ungir el cuerpo de Jesús, pero sorpresa, Marcos 14, ¿se acuerdan? La mujer que ungió a Jesús, ¿para qué lo ungió? Para su sepultura. Es decir, aquella mujer se les adelantó. Ellas querían ir a ungir el cuerpo de Jesús, pero Jesús ya había sido ungido. Ellas querían ir a ver a Jesús, a darle un tratamiento que se le daba a las personas que morían en ese tipo de sepulcros. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y aquí va el segundo problema. Fueron al lugar equivocado. Y si te acuerdas, en Marcos 14, 28, Jesús, después de decirles, todos me van a abandonar, yo me voy a quedar solo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Marcos capítulo 14, 28 dice, pero después de 3 días, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, Jesús no les dijo, nos vemos en el sepulcro. Jesús les dijo, nos vemos en Galilea. Y las mujeres están yendo al sepulcro, a donde se busca un muerto. Después, fíjense lo que dice el versículo 3, y se decían unas a otras, ¿quién
nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro. Cuando levantaron los ojos, aunque la piedra era sumamente grande, había sido removida. Entonces ellas entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como él les dijo. El hecho de que estas mujeres hayan ido al sepulcro habla de esta parte de incredulidad. El hecho de que estas mujeres hayan tenido este concepto de que iban a ir al sepulcro a buscar a Jesús muerto, nos hacía ver que ellas no estaban creyendo en la resurrección aún. Pero no hay que ser tan duro con estas mujeres, porque somos tú y yo, que constantemente nos cuesta trabajo creer, que constantemente nos cuesta trabajo vernos identificados plenamente con Cristo, con quien creemos, que nos ha dado vida y vida eterna y vida en abundancia. Pero es bien evidente cómo el ángel les dijo: él va delante de ustedes a Galilea, como les dije. Es decir, Jesús ya les había dicho, ya había hablado con ellos y les va a decir: todo esto va a pasar, me van a crucificar, voy a ser menospreciado, voy a ser humillado por el sumo sacerdote, por los principales sacerdotes. Todo esto va a pasar, pero tranquilos, yo voy a ir con ustedes, delante de ustedes a Galilea. Entonces mira el contraste que hay entre José de Arimatea, que ve a Jesús muerto en la cruz del Calvario y llenándose de valor va y se identifica con Jesús. Y después están las mujeres, quienes habiendo escuchado que Cristo iba a resucitar, quienes habiendo escuchado que Cristo iba a estar con ellos en Galilea, van con temor, sin creer en todas las cosas que Jesús ya les había dicho. Dice el versículo 8: y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, esto es muy significativo. Esto es muy significativo porque en otra sección de Marcos ya habían tenido miedo. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús calma la tempestad ante los discípulos, tenían miedo a la tempestad. Después Jesús calmó la tempestad y ahora el tema era: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora el temor no estaba en la tempestad, sino estaba en Jesús. Y ahora hay una especie muy parecida aquí, donde estamos viendo a las mujeres tener temor, pero de algo bueno, de algo grandioso. Y en lugar de ir y decir lo que les dijeron que dijeran, ellas dice que no dijeron nada porque tenían temor. En Daniel capítulo 10, versículo 7, dice: pero un gran temor cayó sobre ellos y huyeron y se escondieron. En Éxodo 19, 16 dice: y se estremeció y tembló todo el pueblo cuando estaban escuchando la voz de Dios. El temor que nos está haciendo referencia Marcos aquí es un temor extraño, porque no es un temor necesariamente de incredulidad, sino es un temor que surge cuando te encuentras con algo que evidentemente viene de Dios. Es un temor que hay en nuestras vidas, que hay en la vida de las personas que se acercan al Señor. Así como los discípulos cuando vieron que Jesús calmó la tempestad, ahora al que le tenían miedo es a Jesús. Y yo estoy seguro que en tu vida has sentido este tipo de temor. No un temor de que Dios te va a castigar, sino un temor de que entiendes algo o algo pasa alrededor de tu vida, sabes que es Dios actuando en medio de ti y tienes un temor como diciendo: ok, el Señor está conmigo. Y es un temor muy parecido al de Moisés cuando estaba en la zarza ardiendo y vio que estaba una voz hablando con él, y después la voz le dice: quítale las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Es decir, el temor y el espanto que tienen las mujeres aquí es un eco a todas estas escenas cuando Dios en una teofanía se hace presente a los hombres y causa temor y causa reverencia. Entonces estas mujeres que están aquí nos pueden representar a la perfección. Son mujeres que están viendo a Jesús de lejos,
lo suficientemente lejos, como ya lo dije, para no tener complicaciones, pero lo suficientemente cerca para decir que todavía aman y creen en el Señor. Pero la resurrección de Cristo cambia todas las cosas. La resurrección de Cristo transforma por completo nuestras vidas. Si estás familiarizado con el profeta Oseas, el pueblo de Dios fue infiel, el pueblo de Dios se alejó, adoró a otros dioses, hizo ídolos y estaba siendo castigado y enjuiciado el pueblo de Dios por su pecado. Pero Oseas en el capítulo 6, versículo 2, llama al pueblo a arrepentirse, llama al pueblo a buscar al Señor, y Él dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta expresión de Oseas capítulo 6 es maravillosa, porque Oseas nos está profetizando que en algún momento la resurrección nos dará vida, que en algún momento seremos testigos de que Cristo murió y al tercer día resucitó, y eso iba a producir vida a todo a su alrededor, vida en medio de todo el pueblo de Dios. Y estas mujeres que hoy están con temor, sabemos que el temor no perduró en ellas. Sabemos que Pedro no terminó allá aislado. Sabemos que Pedro regresó, sabemos que Jesús se presentó con sus apóstoles, sabemos que sus apóstoles fueron encomendados por el Espíritu Santo, que tuvieron poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio tal como tú y yo lo tenemos ahora. Pero la razón de por qué termina así el Evangelio de Marcos es muy significativa. Porque toda la gente que estaba leyendo el Evangelio de Marcos ya sabía la historia completa. Pero Marcos decide terminar aquí su Evangelio para que entiendas el llamado que tú y yo debemos de tener como hijos de Dios para ser valientes y comprometernos fielmente con el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio no va a terminar diciendo todo lo demás. Y les explico después por qué digo esto. Pero el Evangelio de Marcos, lo que corresponde a Marcos, está terminando con esta escena agridulce, donde las mujeres les dijeron que fueran y no fueron, donde las mujeres no creyeron y tuvieron temor, pero donde está José de Arimatea, valiente y decidido a identificarse con Jesús. Hermanos, estoy terminando, pero quiero hacer algunas aplicaciones importantes. Estamos en este momento en la roca, donde yo estaba listo para aventarme. Yo te animaría, no intentes regresar. Ya has escuchado el Evangelio muchas veces. No regreses. La palabra del Evangelio tiene que causar algo en ti y te tiene que llenar de valor para identificarte plenamente con el Evangelio de Jesucristo de alguna u otra manera. Si tú ya eres una persona creyente, si tú has creído realmente en Jesús, el Hijo de Dios, posiblemente el valor que debes de tener tiene que ver con cómo te relacionas con la gente a tu alrededor en tu trabajo. Tal vez te ha preocupado que se enteren en tu trabajo que eres creyente. Tal vez te preocupa en tu trabajo compartir tu fe con otros porque tienes miedo al que dirán, o tienes miedo a que digan, este es un fanático. Pero de verdad, comprométete fielmente con Jesús, el Hijo de Dios, porque Él ha rescatado tu vida. Él te ha dado todo lo que tienes. Muchas veces no te identificas con Jesús plenamente porque tal vez estás haciendo cosas que están en el límite de la legalidad o que no te gustaría que supieran que eres cristiano después de todo lo que ya te han visto hacer. Si eso es así, arrepiéntete. Pídele al Señor perdón por eso, confiésalo con tu boca que Él es el Señor de tu vida y comienza a dirigir tu vida hacia otro camino. Posiblemente no te quieres comprometer con Cristo para ser fiel en tu vida, en tu relación matrimonial, con tus hijos, o en cualquier otra área donde las circunstancias estén demandando de ti un compromiso fiel con el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces es el sufrimiento que no nos gusta pasar por otros, especialmente por nuestra familia, lo que nos frena a dar evidencias de la cruz de Cristo. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida a causa del Evangelio, usted la salvará. Y ese es el llamado no solo para los pastores, es el llamado para todos nosotros. El Evangelio de Marcos está terminando con un fuerte llamado para ti, para mí, de valor. Como por qué las personas que están a tu alrededor no van a saber que eres creyente. Que no sepan a qué equipo le vas, eso no es tan importante. Que no sepan tu comida favorita, eso da igual. Pero en serio, las personas que están a tu alrededor no van a respirar el aroma de Cristo, de aquel que te salvó. Es absurdo. Alguien que realmente ha sido salvado por la gracia de Dios, alguien que realmente ha recibido el perdón de Dios y ha recibido más de una y otra vez su dirección, su sustento, su compañía por la gracia en la cruz del Calvario, debe actuar más parecido a José de Arimatea, dando todo por el Evangelio. No sé en qué áreas te cueste a ti comprometerte o a mí comprometerme con el Señor, con la iglesia, pero sal de ahí, ten valor,
Y tiene el valor que infunde el Espíritu de Dios para vivir para su reino plena y completamente como José de Arimatea lo hizo. Seamos honestos, tal vez a esas alturas del partido, la decisión que tienes que tomar tú, la decisión que tengo que tomar yo, no se compara a la decisión que tomó José de Arimatea. Tal vez la decisión que tienes que tomar tú es organizar mejor tu semana. Tal vez la decisión que tienes que tomar tú y que tenemos que tomar tú y yo es sacrificar un poquito más por nuestros hijos o por nuestra familia para enseñarles la palabra. Tal vez la decisión que tienes que tomar está más orientada a tus propias costumbres y a tus hábitos. Nos vemos mal como creyentes. Ten valor y haz lo que tengas que hacer. Tengamos valor y hagamos lo que tenemos que hacer. Pero por otro lado, si tú eres una persona que está conociendo el Evangelio por primera vez y que ha estado de cerca de una iglesia que se está predicando continuamente el Evangelio, te voy a explicar cuál es el primer paso para comprometerte fielmente con el Evangelio de Jesucristo. Y el primer paso es bautizarte. Cuando nos bautizamos, dice que recordamos que hemos muerto y cuando nos sacan del agua es que hemos resucitado con Cristo, como lo decía Oseas 6, versículo 2. Cuando alguien se bautiza enfrente de la congregación, solamente es el reconocimiento de que estás identificándote con Cristo Jesús, que Él ha perdonado tus pecados y que ahora quieres vivir para Él, con todo lo que tienes y todo lo que eres para siempre. Muchas veces se piensa que el bautismo es un súper escalón de la vida cristiana, ¿no? Cuando yo hablaba de bautismo con personas, decían, no, es que todavía no estoy listo porque no veo al hermano de allá y no, hombre, él es bien santo, él sí, yo creo que él sí, ¿verdad? No se trata del grado de santidad que creas tener. Se trata de una identificación plena y completa con la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que te salvó y tú has creído en ella, que has creído en Él, has creído que Él perdonó tus pecados, te has arrepentido y has puesto tu fe plena y totalmente en Él. Y sabes, ese paso es maravilloso. Ese paso hace una gran diferencia en nuestras vidas porque estamos confesando al mundo y confesando a las personas que queremos caminar juntos en el Evangelio. Entonces, hermanos, tengamos valor. Y nuestros hijos están escuchando exactamente lo mismo. Tengamos valor. Enseñémosle a nuestros hijos a ser valientes por el Evangelio, porque el Evangelio lo vale. Porque el Evangelio es lo mejor que tenemos y es lo que va a preservar nuestra vida hasta el fin y nos dará vida incluso después de la muerte. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Evangelio lo vale todo. Seamos más intencionales en compartir el Evangelio con otros. Seamos más intencionales en acercarse con ese compañero de trabajo, con esa compañera de trabajo que está pasando por situaciones difíciles y le puedes decir, oye, en la iglesia estamos orando, ¿me dejas pedir que estén orando por ti? Oye, deberías de venir a la iglesia, están hablando sobre esto, creo que podría ayudarte. Evangelizar es compartir nuestra fe con otros, identificarnos con Cristo, explicarles el Evangelio a la luz de la palabra, porque el Evangelio es para todos. Y José de Arimatea nos está dando un cachetadón con guante blanco a todos nosotros. Sin él ver todo a futuro, está tomando una decisión bien trascendente. Y me atrevo a decir que creo que es la única decisión después de la cruz tan tajante en todo el Evangelio de Marcos. Hermanos, tengamos valor porque Cristo ha resucitado. Su resurrección es real, es verdadera, está presente en nosotros. Y tiene el poder de transformarnos, y tiene el poder de salvar a otros, tiene el poder de salvar a nuestras familias. Seamos personas que viven dignamente el Evangelio, proclamando a Cristo Jesús, muerto por los pecados y resucitado por el Padre. Y está a la diestra intercediendo por nosotros para que más personas vengan al conocimiento de su palabra. Identifícate con el Evangelio. No tengas miedo, que Él te ha salvado. Oramos. Padre, sosténnos en tu gracia y en tu verdad. Sosténnos por la obra de Cristo Jesús. Y ahora que estamos terminando el Evangelio de Marcos, permítenos tener valor para identificarnos como seguidores de Jesús, tu Hijo, el siervo sufriente, el Hijo del hombre que tiene toda autoridad y que vino a morir en la cruz del Calvario para salvar a muchos. Ayúdanos a identificarnos plenamente y totalmente con Él. Ya sea los que ya somos creyentes, que tengamos que tener valor para confesar tu nombre a otros. Ya sea los que ya han creído en ti, ya han puesto su fe en ti, pero no se han bautizado. Quiero rogarte que les llenes de valor, que tu Espíritu Santo les infunde este valor para vivir comprometidos contigo hasta que tú regreses. Gracias por la palabra que tenemos aquí delante de nosotros. Gracias por el Evangelio que inspiraste a Marcos para escribir. Y oramos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén.